Queremos demostrar la identidad trigonométrica fundamental, también conocida como la identidad pitagórica. Vamos a trabajar en el contexto de un triángulo rectángulo. Los elementos de ese triángulo rectángulo van a ser un cateto AC, o sea, un cateto CD o DC, una hipotenusa AD, un ángulo agudo alfa que está de color rojo, un ángulo agudo beta de color azul. Vamos a ir viendo cómo se va formando el triángulo rectángulo. Sabemos que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90 grados, o sea, son ángulos complementarios. Lo que queremos establecer primero básicamente es una relación que se está dando entre el seno del ángulo alfa y el coseno del ángulo beta. Queremos observar y recordemos que es el seno de un ángulo. El seno de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, que es el coseno de un ángulo, es la relación entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Lo que queremos mirar en este momento es la relación que hay entre el seno de alfa y el coseno de beta. Miremos. ¿Qué es el seno de alfa? El seno de alfa, el alfa es de color rojo. Sería las veces que cabe la hipotenusa en el cateto opuesto a alfa. En este caso el cateto opuesto a alfa es el cateto CA y la hipotenusa pues es AD. Entonces tendríamos alfa igual a 57.7596. En este momento el seno del ángulo alfa estaría dando 0.5335, que es el cociente que se da entre el número de veces que cabe la hipotenusa en el cateto opuesto alfa. Si miramos el coseno de beta, hay un hecho curioso. El coseno sabemos que está definido como el número de veces que cabe la hipotenusa en el cateto adyacente al ángulo, pero el ángulo en este momento es beta. ¿Y cuál es el cateto adyacente a beta? Curiosamente, el cateto adyacente a beta es el mismo AC, o sea, que era el que estábamos llamando como el cateto opuesto a alfa. Entonces, como el cateto adyacente a beta es CA, pues vamos a calcular nuevamente las veces que cabe la hipotenusa en el cateto adyacente a beta y vuelve y juega 0.5335, pero en este caso el que cambia es el ángulo beta. ¿Qué hecho curioso se está dando aquí? Pues que el seno del ángulo alfa es exactamente igual al coseno del ángulo beta. Si activamos la animación nuevamente, vamos observando que el ángulo alfa va cambiando igual que el ángulo beta. Por ejemplo, ahora el ángulo alfa vale 61.90, el seno de 61.90 es 0.471 y ahora el ángulo beta vale 28.0961 y el coseno de 28.0961 es 0.471. ¿Qué está pasando? Que el seno de alfa ahora vuelve a ser igual al coseno de beta. Entonces se cumple una propiedad fundamental que se llama la propiedad de las corrazones trigonométricas, o sea, el seno es la corrazón del coseno o el coseno es la corrazón del seno. ¿Y por qué? Porque el seno de alfa es igual al coseno de beta en un triángulo rectángulo cualquiera. Por ejemplo, en este caso, el seno de 61.9039 es exactamente igual al coseno de 28.0961, que es en ambos casos 0.471. Ese es un hecho relevante en el estudio de las propiedades de los ángulos complementarios dentro de un triángulo rectángulo. Ahora vamos mirando las áreas de los cuadrados que se están formando sobre los lados del triángulo rectángulo y vamos a observar el hecho más relevante, que es el que más nos interesa para efectos de este video. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos relaciona las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los lados de un triángulo rectángulo. Vamos a decir que sobre el cateto CA vamos a construir un un cuadrado de color verde. Sobre el cateto CD vamos a construir un cuadrado de color lila y sobre la hipotenusa AD un cuadrado de color naranja. Vamos observando que el área del cuadrado de color verde sería igual a AC al cuadrado. Es decir, CA o AC lo elevo al cuadrado me daría el área del cuadrado verde. Si tomo CD y lo elevo al cuadrado me daría el área del cuadrado lila y AD al cuadrado me daría el área del cuadrado naranja. En lo que queremos fijarnos es en el seno de alfa
y en el coseno de alfa. En este caso vamos a referenciar al mismo ángulo. Si observamos el seno de alfa, en este caso alfa vale 72.5618 y nos está dando un seno de 0.954. Y en el caso del coseno de alfa, que aquí el coseno de alfa entonces sería el cateto adyacente a alfa, sería CD, y la hipotenusa pues sigue siendo AD. El coseno de alfa sería cosenos de 72.5618, que es 0.2997. Si tomamos el seno de alfa y lo elevamos al cuadrado, y de la misma manera tomamos el coseno de alfa y lo elevamos al cuadrado, entonces tenemos en el primer caso el seno de 72.5618 al cuadrado nos daría 0.9102 y el coseno de 72.5618 al cuadrado nos daría 0.0898. Si sumamos estos dos números, estas dos expresiones decimales, vamos a obtener o vamos a encontrarnos con un hecho relevante. Esta suma da 1. Sin embargo, podemos variar el ángulo. A ver qué sucede con la suma. Vamos a mirar otro valor de alfa y por lo tanto otro valor de teta y por lo tanto las áreas de los cuadrados también serán distintas. Lo único que se mantiene invariante es el ángulo de 90 grados. Pero ahí vuelve a aparecer el mismo hecho curioso. El seno de alfa es 0.9631 y el coseno de alfa es 0.269. Si le damos al cuadrado el 0.9631, tendríamos 0.9276 y si le damos al cuadrado 0.269, tendríamos 0.0724. Nuevamente, si sumamos el cuadrado del seno de alfa y el cuadrado del coseno de alfa, estamos frente a un 1 nuevamente. Surge la pregunta, ¿y por qué siempre la suma es 1? Pues la solución es muy sencilla, es Pitágoras nuevamente ofreciéndonos la explicación. Miremos por qué. Si nos fijamos, AC al cuadrado sería el área del cuadrado verde, CD al cuadrado sería el área del cuadrado lila y AD al cuadrado sería el área del cuadrado sobre la hipotenusa, el cuadrado naranja. De la misma manera tomemos seno de alfa al cuadrado. ¿Qué sería seno de alfa al cuadrado? Pues entonces sería AC sobre AD, ¿verdad? Al cuadrado. ¿Y qué sería coseno de alfa al cuadrado? Sería CD sobre AD al cuadrado. Hagamos un poquitico de álgebra. AC sobre AD al cuadrado, entonces aplicamos el exponente al numerador y el exponente al denominador, pero vamos a decir que es una razón, entonces al antecedente, que es el que está haciendo las veces de dividiendo, y al divisor o el consecuente. Ambos los elevamos al cuadrado en ambos casos. Entonces AC al cuadrado sobre AD al cuadrado. Y en este caso se convierte en CD al cuadrado sobre AD al cuadrado. Llamemos la atención sobre esta expresión y esta expresión. Observemos que AD al cuadrado está en ambos casos como consecuente, como divisor de las dos expresiones. Significa que en términos de fracciones serían como tener fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo, al sumar esta expresión más esta expresión, yo puedo separar en dos expresiones que son razones con el mismo denominador o consecuentes iguales, y entonces las uno en una única expresión y tendría AC al cuadrado más CD al cuadrado en el antecedente o en el numerador y el denominador que sigue siendo AD al cuadrado. ¿Pero qué es AC al cuadrado más CD al cuadrado? Pues si vamos a la geometría de Pitágoras, ¿qué es? AC al cuadrado es el área del cuadrado verde, CD al cuadrado es el área del cuadrado lila y AD al cuadrado, que es el área del cuadrado naranja. ¿Y qué sabemos por Pitágoras? Que la suma de las áreas del cuadrado verde más el cuadrado lila es igual al área del cuadrado naranja. Por lo tanto, el término que aparece aquí en esta razón en la parte de arriba como antecedente es exactamente igual al término que aparece abajo como consecuente. Y como es un cociente entre dos cantidades que son iguales, pues el cociente es 1. Por lo tanto, se está demostrando que la fórmula seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado siempre va a ser igual a 1.